Elena no era una mujer de suerte, sino de una fe inquebrantable que servía de cimiento sólido para su existencia. Su vida cotidiana parecía el cuadro perfecto de la bendición divina. Era una madre dedicada que encontraba en la sonrisa de sus hijos el motor diario. Una esposa amorosa y una emprendedora exitosa cuyo negocio de decoración floral florecía con la fuerza de la primavera. Cada mañana, Elena despertaba con agradecimiento, recorriendo su hogar mientras el sol acariciaba las fotografías familiares y los diplomas que certificaban cada año de sacrificio. Sin embargo, en el reino de lo invisible, aquel brillo que emanaba de su éxito estaba comenzando a despertar una sombra ponzoñosa y densa que ella, en su bondad natural, no alcanzaba a sospechar todavía. Su entorno era vibrante, un reflejo fiel de su alma generosa. Su casa siempre desprendía un aroma reconfortante a café y lavanda, y su negocio era un referente de calidez donde los clientes acudían buscando un poco de paz. Los vecinos la admiraban y sus amigos la elogiaban constantemente. Parecía que todo lo que Elena tocaba prosperaba de manera milagrosa. Pero detrás de las sonrisas y los halagos efusivos, se gestaba un sentimiento amargo. La envidia, ese veneno silencioso que no desea lo que el otro tiene, sino ver cómo el otro lo pierde todo. Esta envidia venía de personas muy cercanas que se alimentaban de su luz mientras planeaban en la oscuridad cómo extinguirla. Los primeros indicios de este ataque fueron sutiles, como una bruma fría que se filtra bajo la puerta. Elena notó que objetos con gran valor sentimental se rompían sin causa alguna. Un espejo antiguo de su abuela amaneció con una grieta profunda que lo dividía en dos mitades exactas. Un jarrón de cristal estalló en 1000 pedazos, mientras la habitación permanecía en silencio. Al principio buscó explicaciones lógicas como cambios bruscos de temperatura, pero la atmósfera antes luminosa de su hogar empezó a sentirse densa, cargada de una pesadez espiritual que erizaba la piel. Las discusiones sin sentido con su esposo empezaron a empañar la armonía familiar. Elena observaba con dolor a sus hijos volverse retraídos, quejándose de pesadillas y de una sensación de ser observados desde las sombras de sus habitaciones. Su mayor motivación era mantener la paz sagrada de su hogar y proteger a los suyos de cualquier mal. Ella sabía que su papel era ser el escudo espiritual de su familia ante las adversidades. Esta negatividad creciente encendió en ella una señal de alerta inmediata. No era un miedo común, sino una intuición divina que le advertía sobre una presencia intrusa merodeando su propiedad. Mientras tanto, en su círculo social, las máscaras empezaban a caer. Una tarde en su tienda, Elena escuchó involuntariamente una conversación. Eran voces conocidas, mujeres a las que ella había ayudado económicamente, quienes ahora susurraban críticas feroces y deseaban que su negocio cayera en la quiebra. El impacto de descubrir que su generosidad era pagada con traición fue como una estocada helada en su corazón. La tensión alcanzó su punto máximo un sábado por la tarde. Buscando soledad para orar, Elena decidió trabajar en su jardín, notando que su rosal favorito se marchitaba inexplicablemente desde la raíz. Al remover la tierra, sintió algo sólido y extraño. Con manos temblorosas, desenterró un envoltorio de tela negra amarrado con nudos de hilo rojo y empapado en un aceite fétido. Al abrirlo, el mundo se detuvo. Dentro había una fotografía suya rasgada, tierra de cementerio y un papel con maldiciones escritas con una caligrafía que conocía perfectamente. Comprendió que su lucha no era casualidad, sino un ataque espiritual directo orquestado con odio. Antes de continuar con este relato de fe y batalla, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Elena permaneció de rodillas sobre la tierra, dándose cuenta de que la verdadera guerra había comenzado y que su única salida sería buscar refugio bajo las alas del Altísimo para proteger su hogar de la oscuridad que intentaba devorarla. El frío que emanaba de aquel fétido envoltorio parecía trepar por los dedos de Elena, subiendo por sus brazos hasta instalarse como un nudo de hierro en su garganta. No era solo el miedo a lo desconocido lo que la hacía temblar, sino la punzante certeza de una traición que empezaba a tomar forma y nombre en su mente. Mientras observaba los restos de la fotografía rasgada y los hilos rojos que se enredaban en sus manos como serpientes diminutas, una pregunta martillaba sus sienes con insistencia.
¿Quién había caminado por su santuario personal con tanto odio en el corazón? La respuesta, aunque dolorosa, empezó a filtrarse a través de sus recuerdos como una mancha de aceite negro. Solo una persona conocía los rincones exactos de su jardín, los horarios en los que la casa quedaba sola, y el lugar preciso donde ella solía meditar en las tardes de sol. Esa persona era Clara, su mejor amiga. Clara no era solo una conocida de paso. Era la mujer a la que Elena había llamado hermana durante más de una década. Elena recordó con una amargura que le quemaba el pecho las tardes compartidas entre risas, los secretos más profundos confiados bajo el manto de la confianza y, sobre todo, aquel préstamo generoso que ella misma le había otorgado meses atrás para salvarla de una ruina económica inminente. Elena nunca pidió nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento formal, creyendo que la lealtad se alimentaba de la gratitud natural entre seres queridos. Pero ahora, mirando el fango del jardín, comprendía que para un corazón consumido por la envidia, cada favor recibido no era un puente, sino una cadena de resentimiento. El dolor emocional de la traición era infinitamente más lacerante que cualquier ataque espiritual directo. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, no por falta de fe, sino por la decepción ante la bajeza humana, ese portal oscuro por donde el enemigo entra con mayor facilidad cuando las defensas del alma están bajas. Los días siguientes al macabro hallazgo se convirtieron en una procesión de sombras largas y silencios cargados de sospecha. La paz que antes reinaba en la residencia de Elena fue sustituida por una atmósfera opresiva, casi sólida, que dificultaba hasta el acto más básico de respirar profundamente. El insomnio se instaló en su habitación como un huésped oscuro y no invitado que se negaba a marcharse. Cada vez que Elena intentaba cerrar los párpados para descansar, se veía sumergida en pesadillas recurrentes donde figuras sin rostro la perseguían por pasillos infinitos que olían a tierra de cementerio y flores muertas. Se despertaba empapada en un sudor frío y pegajoso, con el corazón galopando desbocado contra sus costillas, sintiendo la presencia de algo que la observaba desde las esquinas superiores del techo. El silencio de la noche ya no era un bálsamo reparador, sino un lienzo siniestro donde el miedo pintaba sus peores escenarios, susurrándole al oído que su protección divina se había desvanecido para siempre. Buscando una explicación que su lógica aún intentaba fabricar para no aceptar la maldad de su amiga, Elena decidió visitar a Clara bajo el pretexto de entregarle unos arreglos florales. Sin embargo, al cruzar el umbral de su puerta, la bienvenida que recibió no tuvo ni rastro de la calidez de antaño. Clara la recibió con una frialdad gélida que parecía congelar el aire entre ambas. No hubo el abrazo habitual, ni la sonrisa cómplice que solían compartir. En su lugar, Elena se encontró con una mirada cargada de un odio ancestral, una chispa de triunfo malvado que brillaba en sus pupilas como un fuego negro y hambriento. Intentó hablar sobre los incidentes extraños y la pesadez que sentía en su hogar, buscando una reacción humana, pero Clara se limitó a responder con monosílabos cortantes, manteniendo una distancia física que gritaba rechazo y desprecio absoluto. En ese instante de tensión insoportable, Elena vio la verdad desnuda. Su amiga ya no estaba allí. Solo quedaba un envase vacío movido por la amargura de no poder poseer la luz que emanaba de la vida ajena. El ataque no se limitó al ámbito de las emociones. La crisis saltó con furia hacia los cimientos de su sustento diario. En su local de decoración floral, el teléfono enmudeció de forma abrupta. Clientes de toda la vida cancelaron contratos importantes sin ofrecer razones coherentes, alegando simplemente que sentían una extraña incomodidad al entrar al establecimiento, como si el aire allí estuviera viciado de negatividad. Las orquídeas y los lirios más hermosos empezaron a marchitarse en cuestión de horas, pudriéndose desde el tallo como si una plaga invisible estuviera succionando su esencia vital. Simultáneamente, la salud física de Elena comenzó a declinar con una rapidez alarmante. Perdió peso drásticamente, sus ojos se hundieron en ojeras de color púrpura y un dolor constante en la base del cráneo le impedía concentrarse en cualquier tarea. Los médicos no encontraban una explicación científica para su debilidad extrema, pero ella sentía en su espíritu que sus fuerzas vitales estaban siendo drenadas por un parásito invisible que no descansaría hasta verla derrotada.
Una tarde de tormenta, con el cuerpo temblando de agotamiento y el alma rozando el abismo del colapso, Elena se arrastró hacia el desván de su casa. Allí, entre cajas de madera vieja, descansaba la Biblia de cuero gastado que había pertenecido a su abuela, una mujer que había enfrentado sus propias tempestades con la oración como única armadura. Con manos febriles y con lágrimas en los ojos que nublaban su visión, Elena permitió que el volumen se abriera por sí solo, buscando desesperadamente un refugio. Sus ojos se posaron con una precisión milagrosa sobre una página que parecía emitir un calor sobrenatural. Las letras cobraron una vida propia ante ella, brillando con una intensidad que disipó de inmediato la neblina de su mente atormentada. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Aquellas palabras sagradas no eran un simple texto antiguo. Eran una declaración de guerra espiritual que encendió una chispa de autoridad divina en lo más profundo de su ser, justo en el momento más oscuro de su existencia. Elena permaneció de rodillas en el suelo de madera del desván, con las yemas de sus dedos trazando las letras doradas del Salmo 27. En ese instante de revelación profunda, la venda de la confusión cayó finalmente de sus ojos. Comprendió con una claridad aterradora que su lucha no era contra la carne de Clara, ni contra los huesos de quienes la calumniaban en los pasillos oscuros del mercado o en las redes sociales. Aquello era algo mucho más antiguo, denso y perverso. Se enfrentaba a principados y huestes de maldad que habían encontrado en la envidia corrosiva de su antigua amiga un puerto seguro desde donde lanzar sus dardos incendiarios. La opresión que sentía en los pulmones no era una enfermedad física, sino el humo de una batalla invisible que ella, hasta ese momento, estaba perdiendo por no reconocer el verdadero campo de juego. Sintiendo una urgencia que le quemaba las entrañas, Elena recordó las historias que su abuela solía susurrar sobre una anciana sabia, una mujer de cabellos de plata y ojos profundos que habitaba en una pequeña casa rodeada de jazmines y hierbabuena en las afueras de la ciudad. Se decía que esta mentora espiritual poseía el discernimiento sagrado para ver más allá del velo de lo material. Sin perder un segundo, Elena condujo a través de las calles nubladas, sintiendo que el aire dentro de su coche se volvía más denso y difícil de inhalar a medida que se acercaba a su destino. Al llegar, la anciana ya la esperaba de pie en el porche, como si el viento mismo le hubiera avisado de su llegada. No hubo necesidad de explicaciones prolongadas ni llantos de desesperación. La mujer tomó las manos frías de Elena entre las suyas, que irradiaban un calor reconfortante y sobrenatural, y le dijo con una voz que sonaba como el rodar de piedras preciosas en un arroyo, que la verdadera victoria no se obtenía gritando a los hombres, sino susurrando con autoridad al Creador de los cielos. Durante varias horas, bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite que parecía resistirse a la oscuridad, la anciana instruyó a Elena en el arte olvidado de la oración de guerra. Le explicó que el Salmo 27 no era una simple poesía de consuelo para los afligidos, sino un escudo impenetrable forjado en la fe más pura y resistente. Cada versículo, según la mentora, actuaba como un golpe certero de espada contra las sombras de la envidia y el rencor. Le enseñó que cuando el salmista declaraba que sus enemigos tropezarían y caerían, no estaba simplemente deseando una desgracia humana, sino decretando la incapacidad absoluta de la maldad para sostenerse ante la luz divina. Elena escuchaba con el corazón latiendo con una fuerza renovada, absorbiendo la sabiduría de que su hogar debía convertirse en un tabernáculo de protección. La instrucción final fue clara. No buscaría venganza por mano propia, pues la justicia divina tiene sus propios tiempos y métodos que son mucho más perfectos que cualquier represalia humana. Al regresar a su hogar esa misma noche, Elena ya no era la mujer quebrantada y confundida que había salido horas antes. Una autoridad nueva, nacida de la rendición total y la confianza plena, emanaba de sus poros. Con una determinación de hierro, comenzó a limpiar su casa, no solo del polvo físico, sino de toda influencia negativa acumulada por las visitas malintencionadas. Retiró con cuidado los restos de aquel objeto extraño enterrado que aún guardaba con temor, y ungió los marcos de todas las puertas y ventanas mientras recitaba promesas eternas de protección sobre su esposo e hijos. Preparó un rincón especial en su sala, un altar de oración donde la Biblia de la abuela permanecía abierta de par en par, y se dispuso a enfrentar la noche más trascendental de su vida.
La paz que sentía era extraña, una calma sobrenatural antes de la tormenta que sabía que se desataría pronto en el plano de lo espiritual. Cerca de la medianoche, cuando el silencio de la ciudad se volvía absoluto y pesado, Elena se arrodilló finalmente en su altar improvisado. El aire en la habitación comenzó a cargarse de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara involuntariamente. El negocio podía estar en ruinas y su salud físicamente debilitada, pero su espíritu estaba despertando con un rugido de leona protectora. Encendió una vela blanca cuya llama, extrañamente, permanecía perfectamente vertical y brillante, a pesar de que no había corrientes de aire visibles. Se aclaró la garganta, sintiendo cómo el miedo residual intentaba por última vez cerrarle la laringe, y comenzó a pronunciar las primeras palabras del Salmo Sagrado con una voz que vibraba desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Apenas el nombre del Señor escapó de sus labios, en un susurro cargado de poder, la atmósfera de la habitación sufrió una transformación violenta y repentina. Las luces de la lámpara de techo comenzaron a parpadear con un ritmo frenético y errático, proyectando sombras alargadas que parecían bailar con una vida propia y siniestra en las paredes. De repente, un viento helado, con un rancio olor a tierra húmeda y metal oxidado, recorrió la estancia de un extremo a otro, a pesar de que todas las ventanas y puertas estaban herméticamente cerradas. Elena cerró los ojos con fuerza, aferrándose al borde de la pequeña mesa de madera, mientras sentía que el suelo bajo sus rodillas comenzaba a vibrar levemente, como si los cimientos mismos de la casa estuvieran resistiendo el impacto de una colisión invisible entre dos dimensiones en conflicto. La verdadera guerra espiritual había comenzado oficialmente en ese cuarto, y Elena sabía que ya no había vuelta atrás en su camino hacia la liberación definitiva. Elena apretó los párpados con una fuerza casi dolorosa, sintiendo cómo el sudor frío resbalaba por su nuca y empapaba el cuello de su blusa mientras su voz cortaba el aire denso y electrificado de la habitación. Cuando se acercaron contra mí los malignos, mis adversarios y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, pronunció con una firmeza que nació no de sus cuerdas vocales, sino de los cimientos mismos de su alma guerrera. En ese preciso instante, el estruendo en las paredes de la casa se intensificó de una manera aterradora y sobrenatural. No eran los simples crujidos de una estructura vieja asentándose bajo el peso de la madrugada. Eran golpes secos, rítmicos y violentos, como si nudillos invisibles de proporciones gigantescas estuvieran reclamando una entrada desesperada desde el otro lado de la realidad física. La opresión en su pecho, que antes era una molestia sutil, se volvió casi insoportable. Una sensación de peso muerto y gélido que intentaba estrujar sus pulmones para que el oxígeno no se convirtiera en decreto divino. Era una fuerza oscura y antigua que buscaba silenciarla a toda costa. Consciente de que cada palabra del Salmo 27 que emanaba de sus labios era un martillazo certero contra las cadenas invisibles que habían intentado aprisionar su destino y el de su familia. A pesar del terror primario que intentaba paralizar sus extremidades, Elena experimentó una metamorfosis interna sin precedentes. El miedo que la había mantenido cautiva durante semanas, debilitando su salud física y carcomiendo la paz de su hogar, comenzó a evaporarse bajo el calor de una autoridad espiritual que nunca supo que poseía hasta ese momento de crisis total. Ya no se veía a sí misma como la víctima frágil de las maquinaciones de Clara, o de la envidia corrosiva de aquellos que codiciaban su éxito. Se visualizó a sí misma, tal como dictaba el texto sagrado de su abuela, escondida en lo reservado de la morada del Altísimo, en un lugar donde la maldad no tiene jurisdicción ni alcance. En su mente, una estructura de luz pura y vibrante, un pabellón celestial absolutamente impenetrable, se levantaba a su alrededor, aislándola de los dardos incendiarios y de las lenguas mentirosas que habían intentado destruir su reputación. Esta visualización no era una simple fantasía de escape, sino una convicción espiritual absoluta de que estaba bajo un resguardo soberano donde ninguna tiniebla, por densa que fuera, podía prevalecer. La sensación de asfixia comenzó a ceder gradualmente, reemplazada por un torrente de energía renovada que recorría su espina dorsal, otorgándole la fuerza necesaria para seguir declarando la victoria sobre sus perseguidores invisibles.
La vigilia alcanzó su punto más crítico cuando Elena llegó a los versículos que hablaban de la confianza absoluta en medio del fragor del conflicto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, declaró con un rugido de autoridad que retumbó en cada rincón de la estancia. Justo en ese momento, un grito desgarrador, cargado de una angustia visceral e inhumana, estalló fuera de su casa, rompiendo la quietud sepulcral de la madrugada. No era un sonido ordinario de este mundo, sino el lamento de algo que ha sido golpeado por una luz cegadora y ya no puede sostenerse en la oscuridad. Elena no se detuvo ni un segundo para investigar el origen del sonido. Sabía que la resistencia era la señal inequívoca de que los muros de la maldad se estaban desmoronando bajo el peso de la intercesión. Las sombras que antes danzaban de forma errática en las paredes parecieron disolverse en una neblina grisácea que se filtraba hacia afuera por las rendijas del suelo, mientras el ambiente, antes cargado de un olor putrefacto a metal oxidado, comenzaba a llenarse de una frescura inexplicable, como si un jardín invisible hubiera comenzado a florecer en medio de la batalla más dura. El agotamiento físico era inmenso, pues sentía que cada fibra de su ser había participado en la contienda, pero su espíritu estaba más despierto y lúcido que nunca. Cuando los primeros rayos de una luz todavía pálida y fría empezaron a insinuarse tras las cortinas de la sala, el silencio volvió a reinar en la casa. Pero esta vez era un silencio de paz profunda, no una tregua cargada de amenazas. En medio de esa calma sobrenatural que inundaba su hogar, el sonido estridente y repentino del teléfono de Elena sobre la pequeña mesa de madera actuó como un latigazo que la devolvió a la realidad cotidiana. Con manos temblorosas pero movidas por una seguridad interior inquebrantable, tomó el dispositivo y vio un mensaje en la pantalla que le heló la sangre por un motivo muy diferente al anterior. Era Clara. El mensaje, enviado en el preciso instante en que aquel grito se había escuchado en la calle, era una súplica desesperada y fragmentada, un torrente de palabras inconexas donde su antigua amiga pedía perdón con una urgencia que rayaba en la desesperación absoluta, confesando sin que nadie se lo preguntara que algo terrible se había vuelto contra ella esa noche y que ya no podía soportar el peso insoportable de lo que ella misma había desatado. Elena dejó caer el teléfono sobre el altar, comprendiendo que la verdadera justicia divina acababa de comenzar su obra. Elena observó la pantalla del teléfono con una mezcla de tristeza profunda y una comprensión que trascendía el simple asombro humano. El mensaje de Clara, cargado de un pánico casi animal, era el eco final de una estructura de maldad que se venía abajo. En ese instante, Elena no sintió el deseo de regodearse en la caída de su antigua amiga, sino la urgencia de sellar la victoria definitiva con la misma arma espiritual que la había sostenido. Se arrodilló frente al altar improvisado, pero esta vez su postura no era de súplica, sino de una guerrera que toma posesión del territorio recuperado. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Repitió con una voz que resonaba con la autoridad de quien ha caminado por el valle de sombras. La confrontación definitiva ocurría en la atmósfera misma de su hogar, donde cada palabra del salmo actuaba como un solvente divino disolviendo la envidia. Mientras continuaba recitando los versos, Elena comprendió que los planes de quienes le deseaban el mal se habían vuelto contra ellos mismos de forma espiritual. La envidia es un veneno que el emisor termina bebiendo cuando el receptor está protegido por el escudo de la fe. No era que ella enviara una maldición de vuelta. Elena sabía que su lucha era distinta. Era simplemente que la oscuridad, al no encontrar una sola rendija por donde penetrar en su vida blindada, había regresado a su origen con una fuerza multiplicada. La desesperación de Clara era la manifestación física de ese rebote espiritual. En un acto de amor que desafiaba la lógica humana, Elena comenzó a interceder por el alma de Clara. Pidió misericordia por aquellos que, consumidos por el odio, intentaron apagar su luz interior. En ese preciso momento, al elegir el perdón, el último eslabón del ciclo de odio se rompió con un chasquido invisible. La atmósfera de la casa, que durante semanas había sido opresiva y cargada de una pesadez que dificultaba respirar, cambió de forma drástica. La oscuridad densa fue reemplazada por una paz sobrenatural, una calma profunda que parecía tener peso.
Era la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual la anciana sabia le había hablado. Elena sintió como una calidez reconfortante emanaba desde su pecho, expandiéndose hacia sus extremidades como un torrente de agua viva. De manera instantánea, los síntomas físicos que la habían atormentado, migrañas, debilidad y arritmia, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Su cuerpo se convirtió en un santuario de vitalidad renovada. La liberación fue un evento fulminante que dejó sus sentidos agudos y su mente despejada de cualquier rastro de confusión. Elena se puso en pie, sintiéndose mucho más ligera y fuerte de lo que había estado en muchísimos años. Caminó con paso firme hacia la ventana principal y vio cómo los primeros rayos del sol teñían el cielo de hermosos tonos rosados y naranja, barriendo con su presencia las últimas sombras que se aferraban a los rincones del jardín. Recordó con claridad el objeto fétido que había encontrado enterrado hace poco, la semilla de esa angustia oscura que casi la destruye por completo. Salió al patio con pasos seguros y rítmicos, respirando el aire fresco de la mañana que ya no olía a podredumbre, sino a tierra fértil y a una vida nueva que renace gloriosa. Al llegar al rincón exacto donde la vegetación se había marchitado cruelmente debido al ataque espiritual directo, Elena se detuvo en seco, conteniendo el aliento por la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud infinita. La pequeña planta que ayer estaba seca, con sus ramas negras y quebradizas como si un fuego invisible las hubiera consumido, estaba ahora erguida orgullosamente hacia el cielo. Entre las hojas que ayer todos daban por muertas, un pequeño y vibrante capullo había comenzado a abrirse milagrosamente bajo la luz del alba, como un testimonio vivo de que la vida siempre triunfa sobre la muerte cuando se invoca con fe el nombre del Altísimo. Elena contempló el capullo que se abría en su jardín como el sello definitivo de una promesa cumplida. No era solo una planta recuperando su verdor, sino el símbolo tangible de su propia vida siendo restaurada desde las raíces más profundas. Los días que siguieron al intenso enfrentamiento espiritual no fueron simplemente un retorno a la normalidad anterior, sino el inicio de una etapa de prosperidad que superaba con creces todo lo vivido anteriormente. En su negocio, el teléfono comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez no eran cancelaciones ni reclamos injustificados. Clientes antiguos regresaban con disculpas sinceras y proyectos nuevos surgían de lugares inesperados, como si un velo de confusión se hubiera levantado de los ojos de todos los que la rodeaban. El local comercial, que antes se sentía frío y desierto, ahora emanaba una calidez que atraía a las personas, convirtiéndose en un verdadero refugio de paz y éxito comercial para toda la comunidad. Dentro de su hogar, la transformación fue igualmente profunda y sanadora. Su esposo y sus hijos, que habían estado sumidos en una tensión constante y discusiones sin sentido durante semanas, recuperaron la alegría y la unidad familiar. Las risas volvieron a llenar los pasillos que antes guardaban silencios cargados de pesadez y sospecha. Elena observaba a su familia con una gratitud nueva, comprendiendo que la victoria obtenida en la soledad de su altar de oración había blindado las paredes de su casa contra cualquier dardo de maldad futura. Ya no había ruidos extraños en las noches, ni sombras acechando en los rincones oscuros. La luz que ella había invocado a través del Salmo 27 se había instalado de forma permanente, creando un escudo invisible pero totalmente impenetrable contra las acechanzas del enemigo que antes la asediaba sin piedad. Elena ya no era la misma mujer vulnerable que temblaba ante un objeto extraño enterrado en su patio. La fragilidad que la hacía blanco fácil de la envidia ajena había sido reemplazada por una autoridad espiritual forjada en el fuego de la batalla. Se sentía como una guerrera que, habiendo conocido el poder real de la palabra divina, caminaba ahora con una seguridad que intimidaba a la propia oscuridad. Cada mañana, al despertar, su primera acción era declarar que el Señor era su luz y su salvación, no como un rito religioso vacío, sino como una realidad vibrante que sostenía cada uno de sus pasos. La anciana sabia la visitó una tarde y, al verla, simplemente sonrió con complicidad, sabiendo que su alumna ahora poseía el conocimiento necesario para desarmar cualquier ataque antes de que éste pudiera siquiera tocar el umbral de su propiedad o afectar su mente con temores infundados. En cuanto a Clara, la resolución de su historia fue amarga pero necesaria para el equilibrio espiritual del entorno de Elena.
Incapaz de soportar la radiante paz que ahora emanaba de Elena y de todo su hogar, Clara decidió alejarse definitivamente. La envidia, al no encontrar lugar donde anclarse en la vida blindada de la protagonista, se convirtió en un espejo doloroso que le devolvía a Clara su propia miseria interior. Sin que mediaran palabras de odio o confrontaciones humanas, la luz de la verdad simplemente hizo que la sombra se retirara por su propia cuenta. Clara cerró su círculo con Elena de forma abrupta, mudándose lejos de la ciudad, huyendo de una presencia divina que la confrontaba constantemente con sus propios errores del pasado. Elena entendió que no se puede caminar en la luz junto a quien insiste en abrazar las sombras, y dejó ir ese vínculo con una compasión profunda y silenciosa. Al reflexionar sobre su travesía, Elena siempre regresaba a las palabras que la rescataron del abismo de la desesperación. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esas letras sagradas eran ahora el cimiento inamovible de su nueva existencia. Entendió que las pruebas no llegaron para destruirla, sino para enseñarle a usar el arma más poderosa que existe: la oración de guerra y la confianza absoluta en el pabellón protector de Dios. Su testimonio se convirtió en un faro para otros que, al igual que ella, se sentían bajo el asedio de miradas oscuras y planes ocultos de destrucción. Elena ya no temía a los ejércitos que pudieran acampar contra ella, porque sabía que, en el momento exacto de la angustia, sería escondida en lo más reservado de la morada del Creador. Hoy, si sientes que la envidia ha levantado muros a tu alrededor, si notas que tus proyectos se marchitan sin explicación lógica, o que la paz ha huido de tu hogar por causa de ataques espirituales, te invito a que hagas tuya esta oración de guerra. No permitas que el miedo silencie tu voz ni que la duda detenga tu fe. Levántate con la autoridad de quien sabe que Dios es la fortaleza de su vida. Recita el Salmo 27 con la certeza absoluta de que cada versículo es un escudo divino y cada palabra es una espada que corta las cadenas del odio. Cree firmemente que verás la bondad de Dios manifestarse en tu salud, en tu hermosa familia y en tu trabajo diario. La victoria ya ha sido ganada en lo espiritual. Solo falta que tú la reclames hoy mismo con la fe inquebrantable de quien sabe que, junto al Señor, no hay enemigo que pueda prevalecer jamás contra ti. Amén.